comenzar con el título de la mesa, que lleva por título ¿Qué hacemos con las aulas virtuales después de la pandemia? Como comentó el doctor Nibón, pues es una mesa interesante en donde tenemos como panelistas a la maestra Laura González Zárate, quien es licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, con especialidad en Nuevas Tecnologías y Cambio Cultural. Estudió la especialidad en Gestión de Contenidos Web en la Universidad Oberta de Cataluña y luego la especialización y la maestría en entornos virtuales de aprendizaje, programas académicos que se imparten en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Virtual Eduque Argentina y el Centro de Altos Estudios Universitarios. Ha tomado cursos de actualización en redacción, diseño instruccional y elaboración de recursos educativos. En la coordinación de educación virtual colabora en la gestión, operación y desarrollo de proyectos en modalidad virtual, entre cuyas actividades se encuentra la planeación, diseño y desarrollo de programas en modalidad virtual, así como la asesoría y acompañamiento para la planeación, desarrollo e impartición de los programas. Nuestro segundo panelista, pues, es el doctor Pablo César Hernández Cerrito, es doctor en educación por Nova Southeastern University en Florida, es maestro en tecnologías para el aprendizaje con especialidad en docencia, por parte de la Universidad de Guadalajara, es egresado de la UAM Xochimilco, es miembro del SNI en el periodo del 21 al 24, es docente con reconocimiento perfil deseable, y ha publicado más de 30 capítulos de libros y artículos científicos y cabe mencionar que es miembro del grupo de trabajo de futuro de la UAM, miembro de la Red de Innovación Educativa RIE, miembro de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa, conocida como la Red LATE, México, Red Temática de CONACYT, y actualmente es coordinador de Virtual. Entonces, sin más preámbulos, la dinámica es presentación de su visión sobre qué hacemos con las aulas virtuales después de la pandemia. Adelante. Y muchas gracias, doctora. Vamos a comenzar esta presentación, como nos ha comentado la doctora, de qué hacemos con las aulas virtuales después de la pandemia. En una primera parte, a mí me gustaría presentarles la definición, algunas características y ventajas que tiene el sistema que aloja las aulas virtuales. En este caso, tenemos que son los LMS, que son los Learning Management System, por sus siglas en inglés, LMS. Este es un software o tecnología soportada en línea que ofrece la posibilidad de crear, implementar y desarrollar un programa de entrenamiento o un proceso de aprendizaje específico. Este LMS emplea dos elementos principales. Por una parte, el servidor que soporta el LMS y que nosotros como usuarios no vemos, y la interfaz para usuarios, que es la que a nosotros tenemos acceso. Entre las características principales, para esta presentación nos gustaría destacar 4. La primera de ellas es que permite el acceso a materiales de estudio y a distintos recursos. Un segundo. Y es también el enlace a otros materiales. Tenemos que es el enlace entre la plataforma y los materiales y también a otros materiales que se encuentran fuera de la web. Otra de las características es que ofrece la posibilidad de incorporar una variedad considerable de actividades, como la entrega de tareas y espacios de reflexión, como pueden ser los foros y los exámenes. Otra de sus características es que permite integrar múltiples herramientas. Entre ellas podemos mencionar la mensajería, el calendario, herramientas de videoconferencia, entre otras. Y bueno, también nos gustaría resaltar 4 características básicas que toda plataforma debe tener. Tenemos la interactividad, es decir, la posibilidad de interactuar con los contenidos y las herramientas que se encuentran en el aula,
la flexibilidad, es decir, que este LMS nos permita la posibilidad de adecuarlo a las necesidades que tenemos. Por ejemplo, en el caso de la UAM, que trabajamos por semanas, que la estructura pueda ser por semanas. Otra de las características básicas que nos gustaría resaltar es la posibilidad de la escalabilidad. Es decir, que lo mismo nos brinda un servicio para un número pequeño de usuarios como para un número grande, dependiendo de las necesidades. Y finalmente, la compatibilidad con contenidos SCORM. Es decir, que nosotros podamos empaquetar el trabajo que hacemos en plataforma y lo podamos trasladar a otro tipo de recursos o de repositorios. También nos gustaría destacar que tenemos 3 tipos principales de LMS: los comerciales, los de desarrollo propio y los de software libre. Las características de los comerciales, bueno, son LMS de pago, que dependen de la empresa que los gestiona, y en ese sentido también de eso dependen las actualizaciones que se realizan. El costo de estos LMS dependen del número de alumnos. Justo por esta característica buscan incorporar la mayor cantidad de aplicaciones y de herramientas para hacerlos más atractivos. Pero por supuesto, cada una de estas aplicaciones extra y de herramientas pues generan un costo extra. Y una de las posibilidades que tienen es que hay un apoyo de asistencia técnica en todo momento. Otro de los tipos es el de desarrollo propio. En este caso, no se busca la comercialización del servicio ni la distribución masiva, sino responder a las necesidades particulares de la institución. Una vez creados estos sistemas, se cuenta con una aplicación que responde a necesidades específicas y que se puede ajustar y actualizar cuando se requiera. Pero el detalle con estas características que tienen los LMS de desarrollo propio es que requieren de una considerable inversión para su creación, para su mantenimiento y para su actualización. Si no se tiene esta inversión, pueden caer en desuso y ya no pueden servir para las necesidades para las que fueron desarrollados. Finalmente, tenemos aquellos de software libre que disponen de una licencia denominada General Public License, GPL por sus siglas en inglés, que permiten usar el programa, estudiar cómo funciona y adaptarlo. Además, se pueden distribuir copias una vez que se hacen todas estas adaptaciones. Con esto se reducen los costos de actualización y una posibilidad importante es que dispone de mejoras continuas gracias a sus grupos de desarrollo distribuidos por todo el mundo. Es decir, si en alguna institución académica se hace una actualización, bueno, la filosofía de este tipo de software es que se abra para que cualquiera pueda utilizar. Hemos incluido un par de ejemplos nada más y el caso especial de Classroom. En el caso de Moodle, que vamos a hablar de él con más detalle, este es un LMS de código abierto. Está utilizado en todo el mundo, tanto por universidades como por empresas. Es un sistema que ha sido diseñado para crear y gestionar espacios en línea adaptados a las necesidades de estudiantes y de administradores. Se puede agregar contenido, actividades, recursos, trata de ser intuitivo y dinámico, y se puede trabajar tanto en línea, en el navegador cuando se está con conexión, pero también en la aplicación se puede trabajar fuera de línea y realizar la actualización cuando ya se está conectado a Internet. Y el otro LMS es Sakai, que es el que utilizan en la unidad Lerma. Esta es una plataforma creada por varias universidades que han puesto en marcha el proyecto Sakai para presentar una alternativa al código abierto de Moodle. Entre algunas de sus posibilidades es que cuenta con un centro de calificaciones basado en una hoja de cálculo y que permite añadir contenidos y también ofrece plantillas para diseñar lecciones. Ahora vamos a ver el caso de Classroom. Lo que se menciona en este momento es que no está considerado como un LMS, justo porque no cumple con algunas de las características que vimos al inicio. Sobre todo la parte de poder empaquetar los contenidos y pasarlo a otros LMS. En realidad está considerado como una capa que integra herramientas que Google ha ido comprando
en la medida que absorbía pequeños desarrolladores de soluciones web 2.0. Por eso que al inicio de Classroom teníamos únicamente unas herramientas muy acotadas y ahora, bueno, que ha ido robusteciéndose, tenemos otras herramientas de la propia suite. En el caso de Classroom, pues como les comentaba, pertenece a la Suite for Education, es gratuita, la pueden usar usuarios particulares que posean cuentas de Gmail o organizaciones que cuenten con el servicio. En Classroom es posible que identifiquemos al menos 4 perfiles en este momento: profesores, alumnos, tutores y administradores. Cada uno de ellos cuenta con diferentes permisos o tipos de función. Entre algunas de las posibilidades importantes que tiene es que permite gestionar clases a distancia, crear documentos, compartir materiales y agendar reuniones. Es decir, aprovechar las herramientas de la suite. Ahora vamos a tratar con más detalle lo que tiene que ver con la plataforma Moodle. Moodle es un LMS que permite crear y gestionar espacios de enseñanza-aprendizaje y permite personalizarlos de acuerdo con las necesidades de profesores, de alumnos y de administradores. Moodle está concebido, y es lo que nos menciona al entrar a su página, en torno al modelo pedagógico del construccionismo social, en donde el conocimiento se crea al interactuar con el entorno, el aprendizaje es más efectivo cuando se construye algo para otros y el conocimiento compartido impulsa el aprendizaje. En este sentido, las posibilidades que ofrece Moodle es la creación de un espacio personalizado, organización y creación tanto de contenido como de actividades, la integración de materiales y recursos, pero también el enlace a otros materiales y recursos que se encuentren fuera, un robusto sistema de comunicación entre los participantes y distintas actividades de evaluación que se pueden trabajar tanto en el navegador como en la aplicación fuera de línea. Algunas de las herramientas, Moodle divide a las herramientas que incorpora en 2 principales, que son las actividades y los recursos. Las actividades son aquellas que el estudiante va a realizar dentro de plataforma, en donde tiene la posibilidad de interactuar con el contenido, con otros estudiantes y con sus profesores. Por ejemplo, tenemos el caso del foro o del examen. En Moodle Virtuami, las actividades que más habitualmente se utilizan pues es el examen, la entrega de tareas, el foro, también se utiliza la wiki y la lección. Y los recursos pues son un objeto que un profesor puede usar para asistir al aprendizaje como un archivo o un enlace. Hemos identificado algunas ventajas de uso que nos gustaría compartirles. La primera de ellas es que permite diferentes niveles de acceso mediante la clasificación de usuarios en perfiles específicos. Tenemos en este caso en plataforma el rol de administrador, de profesor sin permiso de edición, de alumno y de invitado. Pero también se pueden generar otros roles de acuerdo a las necesidades. Algunas de las aplicaciones permite trabajarlas directamente en línea mientras está con conexión a Internet, pero también existe la posibilidad de descargar la aplicación y realizar trabajo en ella y en el momento en que se conecta a Internet pueda actualizarse todo lo que se trabaja. Otra de las ventajas es que registra las actividades del usuario dentro de la plataforma. Así tenemos acceso a un registro de día, de hora, de tiempo de uso de las herramientas a las que accede el usuario, pero también de los archivos consultados. Lo que nos puede dar una muestra de cómo se están aprovechando los recursos, de cómo se están realizando las actividades, también del momento en que se están realizando, y esto puede ayudarnos a ajustar la dinámica que se esté trabajando en plataforma. Otra de las ventajas es que permite la matriculación de todos los alumnos por parte del profesor o de manera individual por cada uno de los alumnos que puede realizar su registro. A esto se le llama automatriculación. Otra de las ventajas es que presenta un sistema flexible para la estructuración y navegación de los cursos, los cuales se pueden administrar por semanas, por módulos o incluso un solo módulo de actividad.
ofrece compatibilidad con otros sistemas como los de videoconferencia y con diversos recursos digitales producidos en otra plataforma. También ofrece un sistema de comunicación síncrona y asíncrona que puede aprovecharse a través de sus actividades como chat, mensajería, foro y correo electrónico. Dentro de las actividades, cuenta con un sistema de entrega de tareas y de publicación de documentos diversos por parte de los alumnos, los cuales no solamente son visualizados por el profesor, sino que además pueden ser directamente revisados y retroalimentados en la plataforma. Otra de las ventajas es que permite la incorporación de diversas actividades tanto para el trabajo individual como para el trabajo en equipo, como pueden ser los foros, los cuestionarios, las lecciones, las wikis y los glosarios, entre algunas otras. Como les comentaba, contiene una amplia variedad de formas de evaluación que van desde las de calificación automática, como el caso de los exámenes, hasta las que requieren el uso de rúbricas y asignación manual por parte del profesor. Además, incluye diferentes alternativas para llevar a cabo la realimentación de los alumnos. Y finalmente, dentro de las características básicas de los LMS, también Moodle incluye la importación de cursos desde otros sistemas utilizando los paquetes SCORM, pero también la posibilidad de que lo que se trabaja en Moodle pueda importarse a otras plataformas. Para finalizar mi participación, nos gustaría compartirles algunos datos que tienen que ver con el uso que se está haciendo de la plataforma de Moodle. Estos datos son datos generales, con un corte de diciembre de 2022. Tenemos a 6,922 usuarios activos en la plataforma de Moodle, 752 docentes registrados en plataforma y un total de 2,118 aulas en Moodle virtual. De este número, 22% corresponde a las aulas de la división de CBS, 38% a las aulas de CBI, 33% a las de Ciencias Sociales y Humanidades y 7% a aulas de CELEX y de posgrado. Y nos gustaría compartirles esta diapositiva con el uso de recursos y de actividades que se hace en este momento en la plataforma de Moodle Virtuami, en donde podemos ver que la actividad que más uso tiene en plataforma es el cuestionario, con un 35,19%, seguido de la tarea, es decir, la incorporación de archivos para revisión, con un 28,37%, el foro con un 7,23%, que está alejado de las dos primeras, y la lección con 2,27%. Esto tiene que ver con las actividades. Y en el caso de los recursos, bueno, tenemos una incorporación, un uso de incorporación de recursos del 17,23% y de enlaces, es decir, de incorporar un enlace a un recurso que se encuentra fuera de plataforma, con un número mucho menor que tiene el 1,17%. Sí, bueno. Ok, muy bien. Pues yo voy a compartir algunos, digamos, reflexiones y también puntualizar y sumar a esta claridad que debe tener la institución hacia dónde dirigirse y cómo hacerlo, porque parece que ahí es donde está el punto central, ¿no? Esto fue en el 2019, se hizo un cambio importante en el TIPA, pero quiero resaltar algunos elementos importantes. Ya está incorporado como tal el desarrollo de un aula virtual, pero fíjense bien, es desarrollo de un aula virtual, no solamente el diseño. Y ahí voy a explicar algunas cuestiones muy puntuales que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas recomendaciones que yo hago, a mí me pareció sensacional que la División de Ciencias Básicas de Ingeniería haya ya avanzado en criterios de calidad. Yo creo que hay algunos pendientes ahí. Una es la evaluación de 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que esto se empate con lo de las dictaminadoras en el sentido de los puntos. 220 son los mínimos, 660 es el máximo. Es decir, la evaluación de una aula puede tener ese rango, ¿no? Pero puede ser a lo largo del tiempo. Una de las preocupaciones que se tienen es evidentemente cómo vas a evaluar cientos o ya vimos muchas aulas virtuales.
Yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante en cuanto a una evaluación mucho más ágil. Yo recuerdo algunos procesos que he llevado para la publicación de libros. A veces entregas el libro, pasan 2 años, 3 años y apenas está publicando, ¿no? Hay que tener cuidado, yo creo que en los procesos de cómo agilizamos la evaluación. Dentro de la evaluación de las aulas es fundamental, la evaluación de 360 grados. Primero, autoevaluación, es decir, que exista un proceso donde la persona autoevalúe su aula virtual. Creo que es un primer proceso, inclusive una buena práctica. Otro proceso es la coevaluación, que ya se ha comentado, que se tiene considerada, y la otra que me parece fundamental, y ya lo apuntalaron, la evaluación de los estudiantes. ¿A quién vamos dirigidos? Hacia los estudiantes. Yo creo que en las diferentes divisiones, yo no he visto en toda la universidad, en toda la UAM, más que en específico CBI de UAM Iztapalapa, que ha desarrollado este ejercicio, lo cual me parece muy importante. Bueno, si le pasas a la siguiente, por favor. Lo primero que hay que hacer, y eso es fundamental, independientemente de cada unidad, es definir claramente. Esa es una definición que hicieron allá en Coajimalpa sobre aula virtual. Eso es lo primero que tenemos que hacer, definir bien, caracterizar, que ya lo comentaron que se ha hecho en algunos casos. A mí me parece que este es un primer paso, definir. Sin embargo, esto debe estar alineado también al modelo propio de la universidad, de la unidad académica. En este sentido, si le pasas a la siguiente, estos son algunos de los criterios o requerimientos, más que criterios, requerimientos, ¿no? Para evaluar. Igual es de la UAM Coajimalpa como un referente. Ahorita yo voy a hacer una propuesta y, bueno, les piden los objetivos, los contenidos. Aquí está muy abierto, diseño instruccional. Pues diseño instruccional es todo un mundo para hacer propuestas didácticas, mucho orientado a la parte de uso tecnológico, ¿no? Está demasiado abierto. Los materiales, plataformas en la cual se va a utilizar y la bibliografía o forma de consultar la plataforma. Esto, bueno, pues es un referente de cada unidad que pueda tener. Siguiente, por favor. Estuvimos, digamos, pensando un poco, alinear, ¿no? Estos elementos tanto tecnológicos como didácticos propios de la UAM Iztapalapa, y en este sentido vemos dos elementos fundamentales. O sea, un aula virtual en su más amplio repertorio tiene que estar muy alineado a lo que te ofrece la tecnología. Ya lo comentó Laura, todas las bondades de los LMS. No quiere decir que no puedas montar un aula virtual en Google Classroom o Teams o otra herramienta. Sin embargo, hay desventajas que se tienen. Por ejemplo, la parte de privacidad de datos, que está en terceros, la información que tú tienes ahí, la migración, la interoperabilidad, es decir, cómo migras de una plataforma a otra plataforma. Digamos, en el supuesto que Google deje de dar mantenimiento, pues yo me imagino que todas esas aulas, cómo podríamos hacer esa migración sería complicado, ¿no? Entonces, sí hay que ubicarnos, ¿no? En cuanto a la dimensión tecnológica, ese es un elemento primordial, que sí te brinde, digamos, el montaje donde tengas tu aula, el LMS te garantice una serie de elementos tecnológicos. Ya de la parte un poco más didáctica, tiene que ver con, pues, el diseño, sí, pero no nos quedamos en el diseño, no, solamente como un repositorio, el aula virtual. Puede tener un buen diseño, pero si no tiene, en el caso específico, actividades de aprendizaje y de construcción, pues se queda limitada esa aula virtual. Entonces, debe de considerar esos elementos. También la parte de evaluación, tiene que haber un proceso muy importante dentro de la educación. La retroalimentación es uno de los principales factores que incide en el aprovechamiento escolar de los estudiantes. Entonces, un aula virtual que no tiene actividades o no tiene procesos de retroalimentación, también se limita en el aprendizaje de los estudiantes. Puede estar muy bonita, colores muy agradables, puede estar muy bien organizada, pero si no hay esos procesos, también se limita, ¿no? Otro elemento fundamental, el seguimiento. En el caso de algunas plataformas, no tienen tan desarrollado esta parte de cómo ir dando seguimiento a los estudiantes. Esto incide directamente en la permanencia escolar. ¿Cómo te das cuenta si realmente un estudiante, pues lo ves presencialmente, que está ahí en la clase, pero realmente está utilizando el aula, realmente está participando? Los LMS sí tienen este tipo digamos, de herramientas de seguimiento. A veces no las aprovechamos al máximo, pero también dentro del proceso educativo el seguimiento es fundamental
para que el estudiante no abandone, no repruebe, y es fundamental dentro del uso de las aulas virtuales. Esa es una propuesta. Claro es que cada quien le puede integrar nuevos elementos, pero dos elementos fundamentales, la parte tecnológica y la parte didáctica o pedagógica. Siguiente, por favor. Yo ayer estaba analizando, esto no es algo nuevo. Decíamos, bueno, pero ¿cómo iniciamos, no? Yo quiero hacer mi aula virtual y quiero que tenga realmente propicie el pensar, propicie resolucionar problemas o construir colaborativamente. Bueno, ya hay propuestas muy interesantes desde la parte teórica. Hay un libro muy interesante de diseño, Introducción al Diseño Instruccional, que ya data de varios años, pero esa es como la Biblia de diseño instruccional. Y hay una propuesta de John Hansen muy interesante sobre cómo plantear diseños con tecnología, es decir, puedes utilizar el aula virtual desde el punto de vista pedagógico para diseñar entornos constructivistas de aprendizaje, que esté alineado a lo que nosotros queremos, ¿no? Queremos generar un modelo de construcción del aprendizaje. Bueno, hay sustentos teóricos y hay sustentos probados. Me parece interesantísimo partir de un problema, casos relacionados, recursos, herramientas cognitivas, la parte de conversación o colaboración, soporte social o contextual. Y bueno, está también la parte de la tutoría, que es un elemento muy importante. Entonces, ya tenemos algunos referentes importantes. También se mencionaba en cómo generar comunidad, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo generar comunidad? Bueno, es una propuesta, un modelo de comunidad de indagación que se basa en, a través de la investigación o la indagación, generar ambientes de aprendizaje constructivos y colaborativos a partir de tres elementos principales, que es presencia social, presencia cognitiva y presencia docente, y al interior está la experiencia educativa. Entonces, ya tenemos algunos referentes, no partimos de cero. Yo creo que, como en todo proceso de investigación, si quieres sumar o hacer experimentos, en este caso, diseños de modalidades, pues tenemos que partir de donde está el estado de conocimiento. No partimos solamente de la experiencia empírica, ¿no? Siguiente, por favor. Esto tiene que ver con las políticas que tiene y la legislación que tiene la universidad. ¿En dónde ubicamos la parte presencial y dónde ubicamos la parte de modalidades o virtualidad? Pues en muchos de los casos, ahí donde se pudo incorporar, en el caso del PER y del PROTEM, fue en la parte extracurricular, ¿no? Decimos, bueno, es que no solamente es lo que se da en el aula, sino fuera del aula, ¿no? Entonces, yo veo hay como dos, digamos, aspectos importantes, lo que es curricular y cómo podemos hacer uso del aula en lo curricular y en actividades extracurriculares, ¿no? Entonces, ahí hay una propuesta. En el caso de lo curricular, pues puedes utilizarla para complemento de clases presenciales, que muchos lo hacen así, como estrategia para subsanar carencias de aprendizaje. Es decir, utilizas aulas virtuales para apoyar a que los estudiantes mejoren en algún aprendizaje o en algún problema que se tenga. Realizar procesos, ahora se está haciendo en Virtuam en particular, hay mucha actividad en cuanto al uso del aula virtual para hacer selección de procesos de admisión para los posgrados, sobre todo. Para impartir UEAs, que ahorita lo voy a comentar, modalidad virtual, semipresencial, que va a ser una distinción muy importante, porque ahí hay, digamos, cruces o hay información que a veces no se toma con el debido cuidado. Y bueno, para actividades extracurriculares, todo lo que tiene que ver con cursos de formación, capacitación, diplomados de actualización y ahora lo que son programas emergentes, ¿no? Siguiente, por favor. Niveles de uso. Yo veo tres niveles que digamos son naturales dentro del proceso de desarrollo de la tecnología y del aula. Yo veo un nivel básico, Nobel, que está centrado prácticamente en la información. ¿Qué quiere decir? Utilizas una plataforma como Moodle, un LMS, Edmodo, Sakai, cualquiera, pero nada más tienes el programa de estudios, que a veces es el mismo que tienes materiales, calificas tareas, es decir, los estudiantes envían su tarea y la entregan, y utilizas bibliografía. Ese es un nivel básico que creo que es el nivel que corresponde a los que se van integrando al uso del aula virtual o que se van incorporando a la universidad si no tienen experiencia, ¿no? El siguiente, que a mí me parece que también hay que conceptualizar, ¿no? Es decir, el emprendedor. ¿Qué quiere decir emprendedor? Que se anima a hacer cosas mucho más allá de solamente tener contenido
e información. Y ya nos ubicamos en una dimensión de aprendizaje y colaboración. Diseña actividades para el aprendizaje y la construcción colaborativa. Ya Laura nos comentó todas las posibilidades y herramientas que hay para hacer interacciones, colaboraciones en módulo en especial. Emplea instrumentos de evaluación que brinda retroalimentación al aprendizaje. Por ahí se hizo un estudio muy interesante y decían los 5 puntos que impactan directamente en el aprendizaje de los estudiantes y uno de ellos, principal, la retroalimentación. Entonces, yo ubico o se ubica ahí la parte del emprendedor, emprende. Y eso tiene que ver con un cambio actitudinal. Hicimos un estudio en 10 instituciones de educación superior en México y desafortunadamente la UAM era digamos, de los resultados que los profesores valoraban o tenían menos actitud frente a la tecnología. Es decir, tenían cierta resistencia, lo cual tenemos que ir poco a poco cambiando. Y el nivel innovador. Puede estar muy bonita mi aula, puede tener muy buenos indicadores y me evalúan con 10, pero si no impacta en la formación integral del estudiante, en la permanencia escolar y en la eficiencia, pues estará muy bonita tu aula, tienes muy buen diseño, le metiste muchas animaciones, mucha gamificación, etcétera. Pero si no impactas en eso, creo que pues, es un elemento importante. O sea, los instrumentos tecnológicos tienen que impactar en ese aprovechamiento del estudiante y tiene que verse. Si no, entonces pues vamos a caer en una dinámica donde hacemos aulas muy bonitas, pero no tenemos impacto. Todos sacamos 10 en esos indicadores, pero no, hay un impacto en problemáticas cruciales en el primer año, en todas las universidades y en particular en la UAM, primer año escolar es donde hay más deserción en todas las carreras, la mayoría de las carreras. Es un punto muy crítico, la deserción escolar. Entonces, si no impacta en ello, tenemos aulas virtuales, pero no tiene impacto, creo que ahí donde yo veo el nivel innovador, en donde ya hay que dejar el esquema individual. Yo siempre lo he señalado y lo hemos reiterado y lo hemos escuchado. Tenemos un mismo programa, compartimos materias. ¿Por qué no se organizan los profesores para tener una buena aula virtual y poder utilizarla y aprovecharla al máximo? Yo, por ejemplo, veo que la evaluación creo que se está haciendo de manera individual. Yo también me pongo a ver, bueno, esas 6,000 aulas virtuales, vamos a ver si 6,000 evaluadores te vas a poder invitarlos para evaluar. Yo creo que hay que pensar ahí también en aulas colaborativas en este sentido, ¿no? Que profesores que dan la misma materia se pongan a trabajar en ella. Yo creo que estamos ubicados en la parte principal, son como 2 componentes. Se hizo una revisión sistemática en el 2018. Cuando decimos revisión sistemática es una metodología para ver cómo está el estado del arte en cuanto a estos criterios y estos elementos que hay que considerar para el aprovechamiento de un aula. Y bueno, yo en general ahí publicamos un paper en el 2018 donde yo veo que hay que avanzar mucho es en la parte de desempeño docente en el aula virtual. Una parte es el diseño pedagógico, pero otra parte es cómo la usas ya con tu grupo, cómo dinamiza los foros. Bueno, diseñé un buen foro, pero realmente funcionó, cómo le di vida a ese foro, cómo lo moderé, cómo lo llevé a cabo. Entonces, vale la pena profundizar en esta parte también de motivación, cómo se motiva o cómo se utilizan estrategias y medios para motivar al estudiante para que utilice el aula, para que la aproveche al máximo. La parte de retroalimentación ya la comentamos un poco, la parte de seguimiento y por supuesto evaluación. El siguiente, por favor. Bueno, yo veo como muchas posibilidades, sin embargo, creo que hay cuestiones muy importantes. Pues sí, pueden utilizarse aulas de acceso abierto. En la pandemia se generaron muchas aulas de muchos temas que pueden servir, inclusive no solamente al estudiante de la UAM, no solamente al estudiante de la UAM Iztapalapa, sino a los estudiantes de la UAM. Podemos hacer un uso de cierto tipo de aulas de acceso abierto, incluso para que otras personas, otros estudiantes de otras instituciones lo puedan hacer. Yo lo he visto esto de aulas interuniversidad, lo he visto en varias universidades ya aquí en México, donde un profesor de otra universidad comparte la materia a través de un aula virtual con otro profesor
diferente universidad. Es decir, dos profesores de diferentes universidades dan un mismo curso y pueden tener a los dos grupos de estudiantes. Bueno, ya se ha comentado también la parte de interunidades, aulas virtuales interunidades, aulas virtuales interdivisionales. Y bueno, ya me voy a ubicar en el último punto, que es aulas virtuales para las multimodalidades. Y aquí voy a hacer un siguiente, por favor. Voy a parar un poco a hacer una diferencia que creo que nos puede ayudar entre pues todas las distintas definiciones que hemos utilizado. Enseñanza remota. La enseñanza remota data en la literatura y se usa principalmente en contingencias, desastres o situaciones que pasa la institución. Es decir, es temporal, es durante un tiempo y generalmente ahí no hay experiencia, cada quien, los usuarios utilizan los medios que tienen, correo electrónico, Google Classroom, lo que sea, que fue lo que sucedió en la pandemia. Cada quien, generalmente ahí no hay una experiencia muy importante en la modalidad virtual o en línea. Aunque la haya, digamos, uso es temporal. No hay un modelo como tal pedagógico detrás. Cada quien lo utiliza conforme a su experiencia. Entonces no podemos decir, ojo, no podemos decir es que vamos a implementar modalidades que yo lo he visto ya en otras unidades, modalidades remotas. O sea, eso es temporal, ya nos va a servir para un tiempo, ya después tenemos que identificar en otro momento. Es enseñanza mixta. En el contexto del PROTEM, la enseñanza mixta involucró que como había una gran diversidad, teníamos que abrirlo a que cualquier profesor que utilizara cualquier herramienta pudiera entrar en este contexto de enseñanza. En ese contexto fue el concepto de enseñanza mixta. Pues utiliza lo remoto, pues utilízalo. Utilizo lo semipresencial, pues utilízalo. Es decir, en ese contexto es conforme se utilizó la enseñanza mixta. Yo no diría, sin embargo, la educación a distancia, pues tiene que ver inclusive desde la educación por correspondencia, la televisión educativa, la radio. La educación actual a distancia no solamente es por internet, ahora yo lo veo en otras universidades, la telepresencia, un holograma, y eso ya es real, no estoy, se dan otros, está un holograma en una sede y al mismo tiempo se ve en 20 sedes y los estudiantes están de manera presencial y ven el holograma y los estudios señalan que tienen mayor atención. Los estudiantes tienen mayor atención cuando ven un holograma y están interactuando, pero el profesor físicamente solo está en una sede, pero en 20 lugares diferentes está viendo el holograma. Eso es real, no es ficticio, ya se está haciendo. Eso es una educación a distancia. Hay un modelo pedagógico detrás y se está haciendo. Entonces, la educación a distancia no solo involucra lo virtual, involucra otras formas de llegar la educación. Modalidad semipresencial, claramente, una parte presencial y otra parte virtual. Modalidad híbrida, en la literatura y en toda la experiencia, la modalidad híbrida es cuando tienes un grupo presencial en un aula que al mismo tiempo se está transmitiendo de forma por videoconferencia y otro grupo le está siguiendo la misma clase. No son diferentes clases, está siguiendo la misma clase. Y modalidad virtual, pues preferentemente utiliza medios a través de internet, ¿no? En el caso específico, pues plataformas o LMS. Siguiente, por favor. Entonces, ahí yo creo que tenemos un reto muy importante de hacer esta distinción y definición muy clara, ¿no? Esto sí lo he probado yo en el contexto UAM, lo hemos probado desde hace varios años, un par de años, en el cual ayer comentaban los estudiantes que una de las cosas que les dejó la pandemia o la enseñanza remota en su momento es que no había interacción. Sentían esa necesidad de interactuar, de regresar a la interacción con sus pares, con sus compañeros, la parte práctica. Pero bueno, pero hay bondades también en la educación utilizando tecnología. Entonces, desde mi punto de vista y lo que hemos investigado en el contexto UAM, porque esto yo lo he hecho en varias UEAs de la UAM, de diferentes unidades de la UAM, sobre todo para licenciatura, ¿no? Estamos pensando en un proceso de licenciatura y tomando en cuenta un perfil del estudiante que estaba leyendo algunos datos estadísticos, la mayoría de estudiantes, muchos vienen del Estado de México. Entonces tenemos, también geográficamente identificamos a una población, ¿no? Yo creo que
la combinación o la parte presencial combinándola con actividad asincrónica. En este caso, pues yo lo he hecho con una vez que vayan a clases, los estudiantes vengan a la universidad, pero y otra parte que es a través de un aula virtual. Sin embargo, hay una serie de elementos que hacen que el estudiante aproveche todas las capacidades institucionales y todas las capacidades que tiene el estudiante de interactuar con la universidad y con sus compañeros. Entonces, me parece que esa combinación, cada programa determinará, a lo mejor pueden ser 2 días a la semana y los 3 días siguientes serán en modalidad, en este caso por aula virtual, o a veces puede ser uno, depende de la disciplina, depende de las actividades prácticas. ¿Qué cosas se rescatan de lo presencial? Pues cuestiones de interacción social, de ver a los estudiantes, de que convivan con sus otros compañeros, trabajo colaborativo, y toda la parte de aula virtual que te da la interacción y el uso de diferentes recursos y posibilidades, ¿no? Entonces, ahí es donde está, creo que lo importante, y el componente de asesorías académicas. Es decir, es fundamental. Tenemos la parte presencial, la parte virtual, o en este caso por aula virtual, y la parte de asesorías. Hay estudiantes que lo requieren, a veces no lo utilizan, la asesoría es fundamental, digamos, la tutoría también es fundamental, pero en especial la asesoría académica. Si un estudiante se atora en algo, tener la posibilidad de que vaya a las asesorías. Muchos estudiantes no la piden por pena o a veces no tienen esa iniciativa y se pierde. Dentro de las actividades docentes, la asesoría es fundamental y dentro del proceso de aprendizaje, la asesoría es fundamental para que el estudiante progrese. Y bueno, no se deja solo, esto tiene que llevar un seguimiento, tiene que haber apoyos institucionales, es decir, una serie de elementos y capacidades como que puedan acceder fácilmente a red, que puedan aprovechar todas las actividades, biblioteca digital, espacios deportivos, culturales, y actividades extracurriculares. Es decir, hay una dinámica que no solamente es que venga un día y ya se va y ya no, ya digamos, se le olvida que está en la universidad. No, es un proceso de actividades continuas que aprovechan todas las capacidades que tiene la institución. La universidad tiene muchas capacidades y a veces se desaprovechan. Entonces, esos elementos son fundamentales. Siguiente, por favor. Rápidamente hicimos una investigación y utilizamos 2 instrumentos, tanto un cuestionario, ahí sí lo aplicamos para estudiantes y profesores, y en especialmente se hizo un focus group, hicimos una metodología mixta, una parte cuantitativa y otra cualitativa. Y en la cualitativa, en el focus group, los estudiantes hicimos grupos de trabajo, grabamos las sesiones, analizamos la información que nos daban, y los mismos estudiantes señalan, ¿no? Que en general les conviene o les ha ayudado la modalidad semipresencial para combinar, por ejemplo, el estudio y el trabajo y la vida personal. No nos damos cuenta, pero pues sí hay casos que hay personas que combinan, ya tienen familia. De hecho, ayer una estudiante decía que tenía dos hijas, ¿no? Y no podía venir a la universidad y lo hizo por videoconferencia, ¿no? Otra de las cosas importantes que lo hemos tomado, desarrolla aún más su autonomía y responsabilidad. Este dato también se ha estado trabajando en la parte de autogestión. Yo creo que puede ser gradual, es decir, la semipresencialidad podemos transitar, digamos, si un estudiante inicia su estancia en la universidad, puede ser gradual de la semipresencialidad a la virtualidad. Ya en los últimos trimestres ya se insertan a lo mejor en el mercado laboral, ya desarrollan mayor autonomía, es decir, ya se les puede dejar un poco más, pero puede ser gradual esa experiencia, ¿no? Eso puede ser muy, muy interesante. Ok, los estudiantes manifiestan que la inmediatez de la retroalimentación, punto central del profesor, la diversidad de actividades y formas de evaluación, la relación horizontal entre los contenidos de diferentes materias. Esto es fundamental también. Cómo transitamos de algo vertical por cada una de las materias a algo mucho más horizontal en la relación de los contenidos que están viendo de cada una de las materias. Y bueno, señalan que la libertad para realizar trabajos de clase de manera creativa contribuyen con su motivación hacia el aprendizaje. Esto implica que, pues implica un proceso de cambio con los profesores en metodologías para aprovechar lo presencial y aprovechar lo virtual. Es decir, hay un proceso de formación, pero también hay una claridad
de cómo lo llevamos, cómo lo organizamos, qué cosas son presenciales. Hay un análisis muy importante de hacer con el currículum, qué cosas sí son presenciales y que indudablemente tienen que ser presenciales y qué cosas indudablemente pueden ser virtuales y aprovechamos esos dos elementos. Por supuesto, tiene que haber una serie de metodología para llevar a cabo la modalidad y me parece que el tránsito de muchas de las aulas que van en esta dirección puede ser eso que primero transiten como una UEA y en medida de lo posible que el programa de estudios poco a poco vaya integrando más aulas virtuales con estos elementos, pues puede transitar un programa de estudios en modalidad semipresencial y a lo largo del recorrido podemos, en algún momento puede transitar a lo virtual. En el caso de los posgrados, creo que lo virtual se da mucho mejor de manera inmediata. En el caso de la parte de las licenciaturas, creo que es un proceso gradual en el cual requiere metodología, formación de los docentes y, bueno, pues un trabajo ahí importante en colaboración. Esto ya lo hicimos en Contexto La UAM porque de repente hemos hecho revisiones de literatura y nos señalan las ventajas de lo semipresencial, pero esto ya es en Contexto UAM, eso es importante porque a veces decimos es que partimos, ¿cómo hacemos o qué hacemos? ¿No? Ayer veía, bueno, vamos a experimentar, sí está bien experimentar, pero tenemos que partir del estado de conocimiento, como en toda la investigación, y partir de ahí podemos proponer nuevas soluciones, ¿no? Siguiente. Bueno, a excepción de que Laura quiera comentar algo, me parece que lo fundamental es que este instrumento, este artefacto de aula virtual o cualquiera que sea, porque al rato les decía yo de la telepresencia, del metaverso va a salir, muchos elementos tecnológicos, pues es construir espacios o ambientes participativos, constructivos, colaborativos para la formación integral y no solamente el que puedan contribuir a desarrollar habilidades para la profesión, sino habilidades para la vida. Se hablaba de formar ciudadanos con valores, elementos y que la universidad tenga un aporte hacia una educación humanista que aproveche todas las bondades que nos da las posibilidades tecnológicas. Bueno, ese es un poco lo que queríamos compartir y si no, Laura no tiene algún comentario o esperamos sus comentarios, pues serán muy bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Da pauta a preguntas, adelante. Gracias, Carlos. Bueno, sí quiero dar un reconocimiento a Virtuami por todos estos años. Ha tenido sus altibajos y bueno, Pablo César sabe mucho de la historia de Virtuami. Ahora se encuentra aquí y efectivamente pues, se ve que va a haber un giro sobre la parte conceptual y de lo que queremos de Virtuami en la parte de la academia, no solamente la parte técnica, que por cierto, Carlos Heredia lo ha hecho fantásticamente bien, pero sí creo que en la parte de respuestas técnicas ha funcionado muy bien Virtuami. Yo sí me atrevo a decir que se da un servicio de primer mundo, de veras, pero sí creo que faltaba la otra parte que ahora se está tratando de mostrar, ¿no? Eh, sí quisiera mencionar, dar ciertos matices sobre lo que se está hablando. Mañana, por cierto, voy a hablar sobre en química, cuál es la experiencia de cursos semipresenciales, no de la pandemia, sino que se dieron en el 2012. Y entonces lo que sí creo que es importante ahora para Virtuami, para la CODAI, es esto que nos están hablando ahora, sí tener que difundirlo entre los colegas, entre las y los colegas. Por supuesto que el estudiantado es el blanco hacia donde queremos llegar, pero sí creo que falta mucha información todavía hacia la parte académica. O sea, todavía, yo ayer lo comenté, todavía hay colegas que dicen, no, pues yo en esto no creo que pueda llegar a ser conocimiento hacia los estudiantes. Se vieron forzados, nos vimos forzados por la situación de la pandemia, al llegar a esa parte a trabajar a distancia, ¿no? Pero sí creo que debemos demostrar con hechos, con números, las bondades que pueden ofrecer los cursos semipresenciales con, pues,
términos muy bien definidos, ¿no? O sea, el concepto de aula virtual, pues ya estaba desde hace mucho tiempo antes del Zoom. Y entonces ayer me dolió, no sé qué me dio escuchar que la gente podía confundir un aula virtual con Zoom o decir que Zoom era un aula virtual. Eso, por supuesto, que no es correcto y que sí tenemos que entonces definir muy bien, ya está definida la terminología, pues ahora difundirla. Entonces creo que es la parte que ahora le toca también a Virtuami y pues muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo. Sí, adelante. No, muchas gracias. Realmente los referentes de esto que nombramos, porque ayer había una inquietud muy importante, pues ¿cómo le hacemos, no? O sea, esa era la pregunta. Ahí está el qué. Ahora, ¿cómo le hacemos? Bueno, unos de los referentes van a ser estas experiencias del profesor que ya tienen y analizarlas y evaluarlas desde el punto de vista también de investigación educativa, es decir, qué impacto tienen, ¿no? Por ejemplo, yo les señalaba, y un impacto que yo sí he visto es en la permanencia escolar. O sea, los estudiantes en un buen modelo semipresencial, con estos dos elementos, interacción social en el aula presencial y aprovechar la interacción que te da lo virtual, los estudiantes tienen menos deserción, por lo menos permanecen y concluyen los cursos, ¿no? Es decir, hay mucho mayor motivación por seguir, por estar presentes en la universidad. Si ves la parte extracurricular, cómo lo vinculas a tu curso, ¿no? Oye, ve a una conferencia, a ver una conferencia que es muy importante. Y traen eso también que la universidad les ofrece. Entonces, será muy importante, por supuesto, lo vamos a retomar. Y la otra es la parte metodológica, ¿no? Digamos, cómo definimos y luego, pues, bueno, sí lo quiero hacer, pero pues, ¿cómo, no? O sea, bueno, ¿qué tienes que hacer? Bueno, primero un análisis del currículum y a partir del análisis hacer una propuesta muy concreta de tu programa o de tu currícula, qué cosas podemos y de qué manera va a ser presencial y qué otra forma va a ser virtual. Por ejemplo, muchos decían al principio 70-30, pero no se aplica, o sea, 70 virtual y 30 presencial, no se aplica así. Algunos programas será muy puntual, cierto tipo de actividades y conforme vaya avanzando, por ejemplo, hay cuestiones prácticas que requieren que esté, y bueno, aprovechamos la infraestructura que tiene la universidad, tiene muy buenos laboratorios, tiene profesionales que dan las prácticas, ¿no? Entonces eso no lo vamos a sumarlo, ¿no? Creo que es fundamental y eso que comenta el profesor van a ser los referentes para otros espacios, lo cual será muy importante. Creo que ella tenía otra. Sí, adelante un par de preguntas más y adelante. Gracias. Buenos días. A mí me queda la cuestión de cómo medir el impacto de tu aula virtual. Mencionabas que puede estar muy simple o muy elaborada, pero lo importante era el impacto que dejaba esa aula virtual sobre los estudiantes. Claro. En las clases presenciales tú puedes medir el impacto porque los estudiantes te siguen, vuelven a inscribirse a un curso contigo, pero en las aulas virtuales, ¿cuál sería una forma en la que uno como profesor podría medir si el aula virtual va teniendo impacto? Porque tampoco creo que va a ser a la primera, habrá que hacer adecuaciones, correcciones, ¿sí? Para un mismo curso. Entonces, yo creo que esa parte es importante. ¿Cómo un profesor puede medir el impacto de su aula virtual? Gracias. ¿Quieres comentar algo? Pero mira, voy a dar algunos elementos y eso te lo dan las plataformas. Por ejemplo, uno es, el básico es el acceso, es decir, que el estudiante está entrando continuamente al aula a revisar materiales, a revisar videos. ¿Cómo te das cuenta? Hay dos elementos básicos. Uno, primero que entren, pero si entran no me da certeza de que realmente están haciendo algo, ¿no? Pero es un elemento básico, el acceso, ¿no? Luego el tipo de consulta, o sea, el sistema sí trae una serie de datos que te dicen cuánto tiempo se mantuvo ahí, sin embargo, tampoco es un elemento central. Pero hay actividades dentro de módulo, por ejemplo, lección, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, donde yo puedo tener un contenido y luego puedo hacerle preguntas.
Y si no responde bien esas preguntas, no puede pasar. Entonces, si un estudiante termina una buena lección, pues quiere decir que por lo menos leyó, respondió bien las preguntas y llega a la clase, o sea, no se queda solamente con eso, sino llega a la clase e interactúa de forma diferente porque ya hubo una revisión previa de material y de recursos. Entonces ahí, pues digo, la participación. Por ejemplo, en un foro, abro un foro, lo que decía, lo dejo, lo diseño, pero pues nadie participa, ¿no? Ese es otro indicador, la participación, por ejemplo, en los foros. Un buen foro, yo he hecho foros, generalmente son la recomendación es que sean foros de entre 5 y 12 días. Se planifica bien un foro durante ese tiempo, pero el profesor tiene que dar, pues, una buena planificación del foro con preguntas, dinamizar, ver cómo van participando los estudiantes. Entonces, es otro elemento, ¿no? Pongo un foro de discusión, pues nadie participó, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir? Que es un elemento de participación importante. Por ejemplo, el foro se utiliza mucho, yo lo utilizo mucho, pongo un foro previo a la clase presencial. Discuten, debate, voy viendo un poco lo que van y me enfoco ya en la parte presencial en cuestiones mucho más finas, digamos, de lo que en el foro pues se dio, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo he dado estadística principalmente, he dado metodología de la investigación, ahora di en posgrado, en el trimestre anterior, di en posgrado en ciencias de tecnología de aquí de CBI y di en Lerma, que es otra de las posibilidades, o sea, que los profesores podamos dar a través del aula virtual en diferentes materias. Ese lo di en el trimestre anterior, di una en estadística, di dos, una di en Lerma y una di en CBI de aquí, pero no lo podía haber hecho pues si no hubiera tenido la posibilidad de crear mi aula virtual adecuadamente. Entonces yo te digo que sí hay ciertos elementos que puedes darte cuenta si el estudiante participa. Pero ahí depende muy el tipo de actividades que dejemos, ¿no? Porque si nada más abrimos el aula y decimos suban su tarea, pues sí, pues suben su tarea y tú calificas, no hay un proceso de retroalimentación o de participación o de colaboración, ¿no? Entonces, yo creo que esos son elementos importantes, ¿no? Que podemos tomar en cuenta y darnos, pues, más o menos seguimiento si los estudiantes están participando, están activos, ¿no? En el aula para ir sondeando por dónde estamos, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. Había un par de preguntas más, Orlando, y cerraríamos la mesa para el receso. Bueno, gracias. Bueno, entonces, como son un par, solo quería hacer una para dejar a alguien más la segunda. Eh, una, una cuestión que se mencionó es alinear las evaluaciones con la dictaminadora. Yo pienso que eso es algo discutible. Es decir, yo creo que la evaluación académica que hagan las divisiones, porque es a quien le corresponde este rubro, sobre las aulas, tiene que ser un fin para la división misma, un fin académico per se, y no visto desde el puntaje de 220 a 660, porque yo creo que nos topamos con aulas virtuales que tienen tanto trabajo, están tan sofisticadas, que para mí corresponderían a un paquete computacional de los que dan más puntaje en ese tipo o RIPA. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso de alinearnos con la dictaminadora. La dictaminadora es un ente independiente y la legislación alrededor del RIPA y TIPA pues es algo que está ahí. Pero nosotros tenemos que ver las aulas como un bien académico y creo que habría que reflexionar sobre eso. Y un punto importante que me parece que la institución, para saber hacia dónde se tiene que mover en este rubro, es una discusión detallada de los derechos de autor sobre las aulas. Cuando nos enfrentamos a un proceso editorial en donde enviamos un producto académico como un artículo, un libro, por lo general no nos preocupa afirmar que le cedemos los derechos de autor a quien va a publicar. Y a veces hasta pagamos por cederlos. Entonces, yo pienso que las aulas virtuales que se desarrollan en la universidad para los cursos de la universidad son un bien de la universidad. Y como tal debemos de tratarlo en términos de derechos de autor. Fundamental. Bueno, yo te agradezco muchísimo porque esto nos da elementos muy, muy puntuales y críticos, creo. Voy a empezar de atrás hacia adelante.
Esto que comentas es fundamental, por ejemplo, de los derechos de autor, para que, por ejemplo, yo lo he vivido, un profesor hace un aula virtual, pero ya no da la materia, pero llega otro profesor o alguien que va a dar la materia, ¿por qué no utilizarlo? ¿No? Por ejemplo, eso es fundamental. Y la mejora, ¿no? La idea es que lo mejore, ¿no? Es decir, no lo reutilice nada más y no pueda hacer mejoras, ¿no? Eso por una parte me parece sensacional que se decida que las aulas virtuales, de hecho, toda la producción que hacemos en la universidad, yo a menos, pues, pertenece a la universidad en sentido de que es donde perteneces toda la producción de artículos, libros, ¿no? Me parece que eso sería un eje muy importante para cambiar esa cultura y buscar la colaboración. Habría que ver si realmente se puede llevar a cabo, si suelto mi aula y dejo que otro profesor la pueda reutilizar y mejorar, ¿no? Que ese es el reto. Que ese es el espíritu de ahora de los recursos educativos abiertos, que es abierto, democratizar, pero bueno, eso implica un cambio en la forma de pensar y la actitud del profesor para compartir. Entonces, ahí está el punto central, ¿no? La otra, coincido, yo lo veía en qué sentido, en que sirva, digamos, de forma instrumental. Por ejemplo, decimos, un aula virtual puede darle 200 o 600 puntos, 660. Pero ¿cómo determinas, no? Es, ¿cómo sabes si realmente? Pues evidentemente, entre mejor esté evaluado entre los criterios, pues le vas a dar más, ¿no? Pero ya vimos que viene un término que es desarrollo del aula virtual, que también es temporal, ¿no? Siempre se está en continua actualización. Yo creo que el meollo de todo eso tiene que ver con la evaluación de la docencia. Ok, está bien, vamos a establecer criterios de evaluación de la docencia donde realmente incorporemos cualquier recurso tecnológico, pero que sea en mejora de la docencia. Creo que hay un pendiente ahí muy importante que la CODAI ha estado trabajando muy duro, lo sé, en la evaluación de la docencia. Vamos a realmente evaluar la docencia. La encuesta que te hacían de a las 6 semanas, creo que no es realmente un instrumento de evaluación de la docencia, ¿no? Hay que trabajar en eso. Yo ahí, entonces sí te diría, bueno, pues hay que trabajar en él y realmente evaluar la docencia, no por los puntos, sino como debe de ser la función importante y sustantiva de la universidad. Creo que ahí hay que entrar, ¿no? Ahí yo me iría más, digamos, tomando este comentario que es, me iría a esa evaluación de la docencia, que es fundamental. Actividad sustantiva de la universidad, primordial, la docencia. Sí. Gracias. Sí. Adelante, Espero que Jordan. sea rápido. Yo creo que también algo que va a valer la pena es ya ahondar en las metodologías de evaluación. Vimos en estas pandemias que fueron dieces y más dieces a través de evaluaciones a través de plataformas y que nos rebasaron. Y creo que esto no fue a nivel México, fue a nivel nacional, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener estas guías y probar, ¿no? Por eso es que creo que se está regresando en la evaluación presencial en ciertos sentidos, ¿no? En ciertos procedimientos para evaluar los conocimientos de los alumnos y las alumnas. Ese creo que es un punto muy importante que a mí en lo particular sí me interesaría ver cómo mejorar estas formas de evaluación en particular. Y la otra que antes de que se me olvide, porque siempre se me olvida, la plataforma que tenemos Moodle, al final del curso podría darme ya una calificación final yo ponderando o no es posible a través de esto. Esto sí yo lo desconozco sinceramente, Sí, pero sí, para que no se me olvide. le voy a dejar la última que comentaste a Laura, pero te quiero comentar algo de la evaluación. Sí, es crucial la evaluación de la docencia, la evaluación de las aulas, y creo que ahí el punto central es, pues, trabajar mucho en la evaluación para el aprendizaje, en realidad, que nos demos cuenta que el estudiante progresa, que no sea la calificación. Hay un rezago fundamental, los estudiantes que están ingresando tienen un rezago muy, muy fuerte y los que también vivieron el proceso decían que era la generación en crisis o algo así, que vivieron el terremoto, la huelga y la pandemia. Imaginen, ¿no? Y el problema también, otro de los problemas que también veíamos es la parte socioemocional, cómo ingresan, con qué actitud, qué motivación vienen los estudiantes. Entonces ahí hay un trabajo también muy importante en la evaluación. Y le doy la palabra a Laura para que comente la otra parte. Sí, doctor, sí es posible, sí es posible configurar todas estas posibilidades de evaluación en plataforma para que al final pues le ofrezcan la evaluación. Sí.
Ok, muchas gracias. Nada más hago el agradecimiento a los panelistas. Le damos a nombre del comité organizador, les damos sus constancias y no se me vayan, quisiera hacer un comentario después de la mesa que sigue a las 11:15. Gracias. La mesa que sigue se llama Herramientas en Moodle Virtuami, Intelligent Board y Great Scope. Entonces ya están aquí los panelistas y mientras se Y también instalan, vamos a agradecerle a Adelante. la moderadora, la doctora Carolina, por su moderación en esta ponencia. Doctora Carolina.